Saludos, miércoles 24 de enero del año 2018. Estamos a 24. Ayer en la Asamblea Nacional, tal como estaba previsto, yo tiré un Twitter el día anterior, dije, mañana van a decir que las elecciones son en el primer semestre, probablemente marzo. Están manejando entre abril, el 15 de abril y el 15 de marzo. No es la para la elección. Lo dije. Habíamos quedado la semana pasada, para los que siguen aquí casi todos los días, con José Luis Pirela, a discutir todo este asunto de la política, porque en el programa que hicimos con él la semana pasada estaba el tema de Oscar Pérez, que fue un desastre en cuanto a que los familiares nunca se les dejó ver en qué condiciones quedó el cuerpo de él. Circuló todos los documentos, fotos de los tiros, de los maltratos que fue sometido, todo eso que justificaba, o que decía, que hablaba de un ajusticiamiento que todo el mundo vimos, bueno, en los papeles apareció. Bueno, pero antes de meternos en el tema, dame tú la conclusión del caso Oscar Pérez, pues, ya que tú tuviste. Bueno, primero estoy en la comisión aún no ha presentado el informe, lo estamos trabajando, hemos venido recopilando todo un conjunto de elementos para documentar la investigación, recopilando las actas, testimonios, ¿no? Por supuesto. Se han venido recopilando también algunas constancias de las que la morgue le entrega a los familiares con la autopsia, y además estuvimos con los familiares en el cementerio. En algunos casos unos compañeros estuvieron aquí en Caracas, yo estuve en el Zulia y Franklin Duarte estuvo en el Táchira. En el caso del Zulia, yo ingresé al cementerio de La Chinita antes de que llegara la Guardia Nacional, junto con un grupo de familiares, y cuando llegaron los cuerpos los abrimos las urnas y pudimos determinar efectivamente que tenían disparos en la cabeza. Eso fue una práctica, eso fue una práctica que se multiplicó con todos los casos, evidencia, ajusticiamiento, tiros de gracia, y yo estimo que en el caso particular de Oscar Pérez, y pudiera ser el inicio, ese cadáver debe ser exhumado para determinar con exactitud, porque por apego a la verdad yo no lo vi, pero sí vi el caso, sí vi a los hermanos Lugo, a Abraham y Jairo. Pero me dijeron que la comisión llegó las actas que las pasaron por debajo de cuerda, donde estaba reseñado que habían recibido tiros de gracia. Sí, todos tienen tiros en la cabeza, pero vale la pena que eso pueda constatarse desde el punto de vista judicial. Evidentemente esto es un caso de una masacre alevosa, cobarde. Se ha desarrollado en el transcurso, siempre dijimos, ¿qué hacía este colectivo del 23 de enero, Heiker Vázquez, en el operativo? Bueno, luego la respuesta ha sido que Heiker Vázquez es también colectivo, pero también es del grupo FAES, de la Policía Nacional Bolivariana, a pesar de tener 5 averiguaciones de hecho punible. ¿Cómo aceptar que alguien que tiene 5 averiguaciones de carácter penal sea también funcionario policial? Esas son las inmorales contradicciones de este gobierno, que no tenemos por qué aceptar ni tenemos por qué guardar silencio frente a ellas, pero mucho menos que nos coloquen en la inversión de valores en el que la gente acepta, frente a un gobierno desmoralizado como este, la gente acepte como normal lo que es irregular y lo que es anormal. Claro, sí. Mira, José, tú sabes que yo he venido diciendo, porque nosotros hablamos, la oposición caracteriza al gobierno como dictadura, y entonces, pero cada vez que salimos a los medios decimos cuántas cosas nos ocurre, y el gobierno no es que se hace loco, no, el gobierno, todo el que se mete con él lo friega. Prueba de ello es que yo señalaba que Carlos Melo me contaba que en el helicoide había más de 300 personas que habían sido detenidas por colocar Twitter contra Maduro, o Twitter por cualquier cosa. Bueno, los detectan y los meten presos. Frente a esta cosa represiva, yo creo que la oposición tiene que ser muy inteligente, porque no puede dejar de decir la verdad, pero tampoco puede permitir que el gobierno se agarre cualquier cosa para meternos presos, para matarnos, para fregarnos. Creo que hay que pasar una postura muy inteligente. Digo esto como antesala al tema que íbamos a discutir hoy. Fíjate, el gobierno anuncia, Diosdado, que las elecciones, hizo una sorpresa, y las elecciones, como se esperaba, porque nadie sorprendieron, van a ser en el primer semestre de este año. Probablemente entre el 15 de abril o el 15 de marzo, por ahí está. Eso porque, bueno, en el esquema de eso, de estas elecciones con 90 días, donde tienes que correr la abstención, la oposición dividida, las primarias que pudieran ser una solución, lo que genera más problemas porque aparece la división, está como cuesta arriba. En el caso
del consenso, de la tesis del consenso de Lorenzo Mendoza. Parece que Mendoza no se anima a la candidatura. Entonces, toda una incertidumbre. Ahora apareció Ledesma diciendo que no hay que ir. El Grupo de Lima concluye que esas elecciones están mal, son inciertas y no deben ser convocadas sino por el CNE. Lo mismo declara el Departamento de Estado americano. Entonces volvemos a una cosa, una dinámica. Vamos a una dinámica donde otra vez el problema de la oposición, de la abstención, de sus divisiones, es el eje y no cómo ganarle a Maduro. Otra vez estamos en la misma. Yo digo, bueno, pero entonces, ¿cómo es posible que no hayamos aprendido nada de todo lo que ha pasado? ¿Sabes que vi una película? Las horas más oscuras, de Winston Churchill, que Gary Oldman hace una actuación que le van a dar a todos los Oscars, porque es espectacular. Entonces, claro, uno ve la película, bueno, acuérdate que es él enfrentado, Churchill contra Hitler, y cómo él duda frente a los temas de la paz para al final endurecer su posición, y Alemania tuvo que echar para atrás frente a la actitud de los ingleses, que fue pelear y pelear y pelear. Pero Mandela, que no tuvo una guerra intercontinental o de varios países, tuvo una guerra interna, una guerra civil, y la solución fue la paz. Pero la clave del ejemplo que te digo es la firmeza. ¿Qué es lo que determina la coherencia? La firmeza. Que tú tengas claro por dónde vas, que tengas claro los objetivos. Y entonces no es que cada vez que se te presenta una situación tú tienes que empezar a discutirlo todo, sino que aquí hay cosas que deberían estar como claras. Se sabe que el gobierno va a obstaculizar cualquier, ya sea vía de calle, electoral, lo que lo saque del poder, él le va a echar plomo a eso. Se lo va a quitar encima, porque lo quieren quedarse eterno ahí. No puede ser que tú no tengas claro que el tema electoral es fundamental para ti, a pesar de las adversidades y todo lo que existe, porque al final de cuentas tú puedes lograr que la mayoría te proteja de cualquier fraude. Pero cada vez que viene una situación de esta, y el gobierno lo sabe, es la propia oposición la que se enreda y no es coherente, ni tiene firmeza, ni objetivos claros. Bueno, vamos por parte, porque he planteado un chorizo completo de cosas. Primero, el tema de las decisiones electorales es una potestad exclusiva del poder electoral. Esa constituyente que no es reconocida por nadie, no es reconocida por buena parte de los sectores de la comunidad nacional, que no es reconocida internacionalmente, cuyo argumento central en el proponente fue decir: la oposición se retiró de la mesa de negociaciones y entonces nosotros convocamos elecciones. Las elecciones se supone deben ser a final de este año, salvo que haya un acuerdo nacional, o un acuerdo o un consenso nacional para ubicarlas en otro espacio, en otro tiempo, que sea el producto de un acuerdo político. No hay acuerdo político, entonces una instancia cuestionada como la constituyente llega y plantea que tienen que ser en abril o antes de abril. Evidentemente, esto refleja mucho más aún el carácter arbitrario del gobierno, irrespetuoso de las normas. De aquí a marzo, abril, no hay tiempo para cumplir con las condiciones de un proceso electoral. Hablando de arbitrariedades, tenemos que ir para el corte y ya regresar. Bueno, es una arbitrariedad circunstancial. Sí, además, no le puedes pasar por encima. Hay que hacerle caso. Ya estamos con ustedes. Seguimos aquí en su programa Kikosis, que está dentro del programa Aló Buenas Noches, que dirige mi querida y amada Carla Angola con Carlos Acosta, que es nuestro amigo, querido y apreciado colega. Saludos a ellos, ya saben que sucede en Miami y aquí también en Venezuela, usted lo puede ver, porque estamos en Venezuela. Por supuesto. Es decir, porque hay gente que se confunde. Lo puede ver a través de Kikosis TV. Y en febrero vamos a lanzar el portal Sin Censura, que es un acuerdo que tenemos con unos amigos, y vamos a tener un portal ya más vistoso. Siempre buscando caminos en esto de las redes. Ya de hecho a José Luis que el problema de la oposición es que no tiene coherencia porque no tiene objetivos claros. Entonces cada circunstancia tiene que estar discutiéndolo todo y eso es improvisado. Porque al final, si se sabe que el gobierno juega como juega, tú debes tener claro también cómo vas a jugar tú. Sigue pues. Bueno, fíjate, ya hicimos, digamos, una revisión de cómo fue el planteamiento, el anuncio, etcétera.
y decía que en un proceso que se convoque a 90 días, a escaso margen de tiempo, no es suficiente para hacer unas elecciones libres y transparentes, donde se prevean los ajustes y los cambios que tiene que cumplir un cronograma electoral en términos de auditoría, en términos de revisión del registro electoral permanente, en términos de coordinación sobre el tema del Plan República, en términos de lo que son las coordinaciones de los centros de votación, de un conjunto de características que rodean un proceso electoral y que pueden perfectamente trabajarse en un consenso o en una revisión apegada a las normas que haga de eso una elección confiable. El gobierno no está interesado en nada de eso. El gobierno está interesado en profundizar las diferencias en el seno de la oposición y estamos metidos en un tremendo problema. En un tremendo problema porque unas elecciones hechas a los trancazos terminan siendo una simulación de elecciones para provocar un resultado, y en estas circunstancias la falta de dirección unitaria, que ese es el principal problema de la oposición, la falta de una dirección unitaria que sea capaz de dar respuesta inmediata, como ocurría en la MUD cuando Ramón Guillermo Aveledo fue el coordinador, como ocurría en la MUD luego en la parte en que Chuo fue coordinador, y que luego la MUD se ha venido, digamos, desvirtuando, para no entrar en otro tipo de consideraciones o de categorías que puedan percibirse como lesivas contra nadie. Creo que el primer problema, el primer tema es reconstruir la unidad, y reconstruir la unidad para que tenga una instancia de dirección que promueva un gran debate sobre las dos posiciones que hay: la posición de ir a las elecciones y luchar porque hayan condiciones que permitan unas elecciones con mínimas condiciones de normalidad, que la hagan competitiva y que puedan, con una estrategia, un candidato único y una propuesta, entusiasmar al pueblo a participar y a derrotar a Maduro y a derrotar las condiciones de crisis humanitaria que el país tiene. Por otro lado, está la tesis de quienes plantean que no se participe, que eso es un fraude ya montado, que no hay nada que buscar, que no legitimemos al gobierno, pero nadie tiene, digamos, que el de los que sostienen la tesis de no participar ha dicho cuál es el segundo paso después de decir no participamos, y qué hacemos después. Porque yo agregaría aquí un elemento que es importante. En la última elección durante la dictadura de Pérez Jiménez fue a finales del 57, y unos días después el dictador estaba afuera, cuando todo el país percibió que hubo una elección fraudulenta, que hubo una elección tramposa, donde la dictadura no reconoció el deseo del pueblo, y el pueblo tenía la convicción de que habían robado su voluntad, le habían arrebatado por la vía de la fuerza su voluntad, y unos días después empezó a resurgir la pastoral de Arias Blanco, el paro del sindicato de la prensa, la acción del movimiento sindical y estudiantil, que configuraron 22 días muy intensos que provocaron la huida del dictador. Yo creo que en Venezuela en este momento no podemos hacer evaluaciones ligeras, no podemos hacer evaluaciones sobre la visión de favorecer una candidatura presidencial de quien sea, por muy legítimo que sea la aspiración de algún compañero, que no puede haber una visión en perspectiva del partidismo, de los intereses de mi partido, de mi grupo, de mi sector o de mi candidato, porque no es eso lo que está en juego. No está en juego la supremacía de un liderazgo, no está en juego la supremacía de un partido, está en juego la posibilidad de cambiar a Venezuela y de recuperar o retomar el camino democrático. Pero fíjate, Lorenzo Mendoza aparece primero en todas las encuestas con un gran porcentaje, entre otras cosas porque los sectores populares lo quieren. Todo el mundo dice, entre la bolsa de Clara y la harina pan, me quedo con la harina pan, sobre todo con la cerveza polar. Entonces, pero Lorenzo Mendoza creo que no va a ir, porque él es un empresario, al final de cuentas no creo que el factor político sea lo fundamental en la decisión de ese grupo. Yo votaría muerto a la risa por Lorenzo Mendoza porque me gusta, me parece interesante todo lo que ha producido, sin campaña, sin nada. Pero ¿qué es lo que hace que Lorenzo Mendoza tenga esos puntos en la encuesta, esa simpatía? Primero, unifica, porque en vez de dividir,
Las primarias de la oposición dividirían, porque serían los mismos protagonistas de la división, otra vez insultándose y metiéndose chuzo a ver quién gana. Unifica, luego genera ganas de ganar, posibilidades de victoria, que los demás discursos, aquí todo el mundo es pesadumbre, ¿qué hice? Esto se lo llevó quien lo trajo, aquí estamos todos destruidos, él genera una actitud positiva. Pero además puede convocar a distintos factores políticos más allá de la MUD, porque el problema de la MUD no es, ahora se están reuniendo coordinados con Ramón Guillermo, ya no es la MUD, eso no es de los partidos, pero ahí no está tu partido, no está el otro, no está el otro, sino el mismo grupete que ha sido responsable de todos estos errores y aciertos que se han padecido durante los últimos tiempos. Pero hay que ir más allá de la MUD. Si tú no logras mover a los niños y al chavismo disidente, a esa gente que votó por Chávez pero que no quiere a Maduro, si tú no metes todo eso, lo ganas, porque 4 millones de venezolanos se han ido y casi todos eran pertenecientes a la fila de la oposición. Además, la oposición está demasiado dividida, hay que unirla. Yo creo que el discurso es quién nos pone a ganar. ¿Quién nos pone a ganar? Que todo lo demás, esa discusión de que si vamos, no vamos, que no, aquí alguien me dice que no vaya usted, yo voy a ir a todas las elecciones, pues estoy claro que esa es la salida y que no hay otra, a pesar del fraude y todo eso, porque lo fundamental es construir mayoría. A ver, diga usted. Bueno, fíjate, vamos por partes. Tú empezaste hablando de precandidatos. Yo creo que tenemos varios precandidatos buenos. Contrariamente a lo que algunos señalan, Lorenzo Mendoza tiene una aceptación importante en la población, que en una encuesta que acabo de ver aparece de primero en esa encuesta, con un margen importante. La gente lo percibe como un hombre exitoso, como un buen gerente y además como un hombre honesto que no andaría optando la presidencia para buscar reales ni para buscar un beneficio personal, y eso le da unas credenciales supremamente importantes y un perfil que forma parte, digamos, de los anhelos del pueblo venezolano. Después aparecen otros candidatos, aparece Henry Falcón, aparece... Hoy la sola candidatura de Henry Falcón. Hoy aparece Henry Falcón, aparece Claudio Fermín, Leopoldo, aparece Henry Ramos, aparece Claudio, aparecen unos cuantos. Ahora, yo creo que la reconstrucción, y lo lanzo aquí como propuesta. Ya, espérate, como la vas a lanzar y es la propuesta, vamos a ponerle los blancos, pero y corte. Después del arbitrario corte. Vamos al corte. Pongo los redoblantes. ¿Cuál es la propuesta? Mire, hermano, yo creo que hay que dar pasos y señales unitarias. Dar pasos y señales unitarias no es simplemente retórica. La reconstrucción de la unidad de los sectores de la oposición, se llame MUD o le cambien el nombre o le amplíen el espectro de decisiones, pasa por la reconstrucción de eso. Ahora, yo propongo que los sectores de la oposición construyan un acuerdo de gobernabilidad. ¿Qué es un acuerdo de gobernabilidad? Un gobierno, la obligación de un gobierno de coalición, donde estén presentes todos los sectores políticos y sociales del país, independientemente de quién resulte ser el candidato presidencial, desde unas primarias o por la vía de un consenso. Porque no olvidemos, por ejemplo, que en las primeras elecciones después de la caída de Pérez Jiménez, hubo un acuerdo de gobernabilidad. ¿Por qué no reeditamos un acuerdo de gobernabilidad? El pacto de punto fijo fue un acuerdo de gobernabilidad. Independientemente del juicio histórico que cada quien quiera hacerle, ese momento requería un acuerdo de gobernabilidad. Hoy los sectores democráticos de Venezuela necesitamos un acuerdo de gobernabilidad, porque parte de la falta de confianza y de la lucha por la candidatura tiene que ver con que alguien sea candidato y crea que el nuevo gobierno es suyo, cuando es esfuerzo de todos los sectores políticos y sociales del país. Entonces, necesitamos un acuerdo de gobernabilidad en el que todos los sectores sientan que pueden expresarse. Yo comenzaría, ahorita se lo propongo a Ramón Guillermo, a la gente que se está reuniendo ahí, que ya no es la música, no son los de los partidos, que hagan un acuerdo de no agresión. Bueno, ningún partido de la oposición puede agarrar y caer a golpe al otro. Bueno, eso es importante. Eso es importante porque es el paso primero para que se cumpla lo que tú estás diciendo. Bueno, porque tú puedes ir y el acuerdo político, en un acuerdo político que se haga de factores democráticos, tú digas, bueno, un acuerdo de no agresión, porque de respeto, eso puede convertirse en una forma de establecer mecanismos de convivencia
fraternos, respetuosos, que reactiven, digamos, la relación entre todos los sectores con mayor cordialidad y con mayor respeto, con mayor nivel de convivencia. Un acuerdo de gobernabilidad, y te vuelvo al pacto de punto fijo. Bueno, Rómulo Betancourt fue el primer presidente. ¿Cuántos adecos había en el gabinete en aquel momento? Y no estoy haciéndole campaña a la opción que presente Acción Democrática, estoy poniendo un ejemplo histórico que lo puede asumir cualquiera de los candidatos, el que resulte en definitiva ser candidato. Bueno, candidatos fueron, los adecos del gabinete eran Luis Augusto Dubuc, ministro de Relaciones Interiores, y Juan Pablo Pérez Alfonso, ministro de Minas y Hidrocarburos. Los demás fueron urredistas, copellanos, sectores empresariales, figuras que le transmitieron a la gente la imagen y se tradujeron en la gestión como un equipo de trabajo para todo el desarrollo de una política social, económica, etcétera, productiva, de infraestructura, que le dio confianza a los venezolanos y que le dio a la democracia el despegue. Eso lo podía hacer ADES solo, no lo podía hacer solo, no, porque el sectarismo, el derrocamiento de la dictadura no era solo de Acción Democrática. No, fue una cosa nacional. El espíritu del 23 de enero. Bueno, el espíritu del 23 de enero es un espíritu de unidad nacional, y lo dijo Ramón Guillermo en su discurso del 23 de enero. Fue un momento de unidad nacional, pero también un momento de esperanza. Este es un momento de dificultades que tenemos que transformarlo en una oportunidad. La decisión que se tome tiene que ser producto de abrir un amplio debate en los sectores políticos y sociales del país, y por supuesto la dirigencia de los partidos tiene que dar un debate, pero tiene que producirse un acuerdo político. Si el acuerdo político define que hay que participar, hay que participar. Si el acuerdo político define otro camino, vámonos todos por otro camino, pero necesitamos el camino de la unidad. Y deciden no ir, y yo voy, y yo convoco al país a ir a la elección. Porque eso es incoherente, está demostrado. Ese desastre que pusimos en las gobernaciones, en las alcaldías. Bueno, muy bien, vamos a seguir otra vez patinando. Yo entiendo tu defensa a la ruta electoral. Así es. Yo también la he defendido. Esa ruta electoral. Ahora, hay que pelear condiciones para las condiciones electorales, hay que lucharlas, hay que bregarlas, y hay que pedir el acompañamiento de la comunidad internacional para la lucha por esas condiciones. Pero necesitas un acuerdo político. Necesitas en ese acuerdo político plantear el tema del respeto y el tema de la gobernabilidad. La oposición, pues yo no entiendo la incoherencia de los factores de la oposición, que por querer evitar que los insulten en las redes, se van para Dominicana. No se trata de eso. Se van para Dominicana y empiezan con un muñequeo, cuando ahí lo que había que lograr eran las condiciones. Listo, digo, por la fecha, vamos, que vengan testigos, garantízame pulcritud, vamos a cambiar el CNE, eso es lo que hay que lograr. Sí, pero tampoco tú puedes complacer auditorio. No se trata de complacer auditorios, pero tú tampoco tienes que aceptarle al gobierno como un acto de retaliación, que frente a las sanciones de la unidad de la Comunidad Europea, entonces vamos a convocar unas elecciones arbitrarias, y hay que aceptar. Vamos a poner las cosas en su punto. No es por las sanciones de la Comunidad Europea, ni porque se cayeron las reuniones dominicanas y no avanzaron. Se ve que el plan de Maduro era ese, ahí venían esas elecciones. Todo el mundo sabía que si ellos ganaban, como venían las elecciones, entonces no me vengas a robar la píldora. No me vengas a robar, porque eso lo que hace es generar, ¿cómo no? A lo mejor lo que te está viendo dice, José Luis tiene razón, pero eso es mentira. Eso es mentira. Aquí se sabía que venía este proceso electoral. Bueno, aquí siempre ha estado planteado que el gobierno podría estar fraguando un adelanto de las elecciones para empastelar a la oposición, ¿no? Y ganar y mantenerse en el poder. Claro. Entonces, bueno, pero frente a eso no puede haber posiciones unilaterales, yo creo que hay que construir acuerdos, reconstruir la unidad, y eso pasa por un acuerdo de gobernabilidad, por un acuerdo de respeto, por abrir un debate serio sobre el tema y tomar las decisiones con la celeridad que corresponde. Y no se trata de empezar a abrir. Vamos a las elecciones. Aquí nadie duda que ahora, en las mejores condiciones, como sea, vamos a discutir lo que sea candidato con eso, pero vamos. No le vamos a regalar 6 años a Maduro. El que le venga aquí a decir que no va,
que se vaya solo por ese camino. Yo no, así sea con, bueno, está contigo, bien, pero la ruta electoral, la defensa de la ruta electoral es una opción, pero tú no puedes tampoco descalificar a quienes tienen reservas o tienen dudas sobre la participación en esas elecciones. Yo creo que hay que abrir un debate y la apertura de ese debate nos va a dar los elementos suficientes para determinar una ruta y un camino, con toda seriedad. Después de 18 años de gobierno de esta gente, tú me vas a decir que hay que discutir una ruta. No, la ruta está clara. Aquí sabemos que lo que hay que reconstruir, mayoría, que al final de cuentas, ese que logramos el 15... Pero tú tienes algunos problemas que tienes que superar. No tienes una dirección política unitaria. ¿La tienes? No la tienes. Hay que reconstruir eso. La disolvimos nosotros mismos por estar discutiendo eso que tú dices. Bueno, la atención. ¿Hasta cuándo vamos a discutir? ¿Cómo es posible que no hayamos concluido que la atención es un error? El voto hay que reivindicarlo como instrumento democrático. Así es. No, el gobierno lo que quiere es que la gente sienta que el voto perdió efectividad. Bueno, pues pero en ese objetivo del gobierno deslegitimando el voto, aquí también ha habido un juego irresponsable, aquí también ha habido incoherencias y contradicciones que han liquidado la posibilidad de que la sociedad venezolana madure en torno a la importancia del ejercicio electoral del voto como factor democrático. Fíjate, yo lo decía en estudio, ¿quién derrotó los 4 meses de calle? La oposición. Su incoherencia, no sé, no, la fundamental. No, hay gente, pero es que hay gente que tú le escuchas, pero es que hay gente que tú le escuchas hablando de los 130 muertos, de los 130 caídos en la lucha, y pareciera que fue algún dirigente de la oposición que lo vendió, y eso no es verdad. Eso es un acto temerario e irresponsable. Entonces, bueno, vamos a empezar por poner las cosas en su lugar. Necesitamos un acuerdo de respeto, necesitamos refundar de no agresión, necesitamos refundar una dirección unitaria y necesitamos una candidatura única, ojalá que vaya más allá de ojalá sea la que más aceptación tiene, pero son realidades, pues. Es decir, para que haya una candidatura, una vela a la chinita para que no le ensucie emoción. Bueno, mira, yo creo que hay, en el caso de la candidatura, y no terminamos de hablar de eso, de la posibilidad de la candidatura de Lorenzo Mendoza, él tiene que decirle al país si está dispuesto o no. No ha dicho nada. No ha dicho nada, que no va. Pero vamos a hacer una cosa. Pero es importante que él lo diga. No voy, y ya todos sabemos que no va. Vamos a la tercera parte con José Luis Pirela. El próximo miércoles nos vemos y seguimos discutiendo. José Luis en 3 partes. A lo mejor es como El Padrino. O sea que las películas 1, 2, 3 fueron las 3 grandes películas. Bueno, pero fíjate que hay un pasaje de la película El Padrino donde él está transfiriendo como el mando Vito Corleone a Michel Corleone, y en un momento él llega y le dice: mira, papá, hay que eliminar a Kiko Bautista porque nos está robando y nos está quitando el 30% del negocio. Y él le dice, el padrino le contesta: ¿y tú has invitado a Kiko Bautista a participar en el negocio? No, yo lo que lo quiero es eliminar. Y le dijo: no odies a tus enemigos, que eso afecta a tu juicio. El odio no nos permite reflexionar y construir verdades. José Luis, la parte 3, el miércoles que viene. Gracias.